diferente y complementaria. Y quisiera referirme a qué pudiera ser desde las neurociencias aplicadas a la educación aprender de verdad. ¿Y por qué decimos aprender de verdad? Porque pareciera ser que los chicos aprenden de mentira, ¿no es cierto? Y lo acabamos de ver en los resultados de ayer y del mes de ayer de la prueba de selección universitaria, y que vemos que son tantos los que no pasan la barrera de los 600, tan pocos los que se ubican en la barrera de los 600 a los 700, y contados con los dedos de la mano, no, un poco más, contados con los dedos de la mano de todos los que faltan, los que pueden decir que sonreír a las cámaras, tomar desayuno con don Sebastián y todas esas cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si nos esforzamos tanto? Vamos los profesores, van a tantos cursos de perfeccionamiento, estamos siempre buscando innovar, estamos siempre en la plataforma del cambio, de la crisis en la educación chilena y de la región. ¿Por qué los puntajes son tan bajos, los logros parecen ser un poco decepcionantes? Y la respuesta parece que no aprenden de verdad, parece que aprenden de mentira. Y yo creo, después de algunos años de trabajo en esta área, tener algunas respuestas. Y algunas de estas respuestas, o una de ellas, que quisiera compartir en este momento con ustedes. Hoy día en este colegio se ha instalado este órgano maravilloso, sorprendente, fascinante y adoptivo, porque voy a compartir con mis colegas que cuando uno lo conoce y comienza a trabajar con él, se enamora perdidamente. De hecho, mis colegas en el ASPER me dicen siempre tu primer amor. Y tu último amor. Cuando mi primer amor y mi último amor, bueno, soy lo más fiel a él, y mucho más que a los otros amores. Y yo también ha sido muy fiel con él. Este es un órgano fascinante. Es un regalo de devolución. Y este regalo de devolución va hacia allá, ¿no? Ha ido construyéndose a sí mismo a lo largo de miles de años en contacto con el ambiente. Y esto es muy importante. Y ya que me precedió, hablaba del entorno. El cerebro se construye a sí mismo, se modifica a sí mismo desde el entorno. Sin entorno no podría haber cambio. Y sin cambio el cerebro se atrofiaría. Son los desafíos, las demandas del entorno, del ambiente, los que han ido modificando nuestro cerebro. Y esto es tan impresionante que si nosotros comparamos el cerebro, nuestro cerebro, de la mayoría de nosotros, sobre todo de los que nacimos por ahí terminando la primera mitad del siglo XX hasta adelante, y nos comparamos con el cerebro de un chico que nació del 2000 en adelante, bueno, son dos cerebros completamente diferentes. Cada vez que yo vemos frente a mí un chico que nació del 2000 en adelante, yo me inclino con respeto y le digo maestro. Sobre todo cuando a lo mejor me he comprado una Blackberry o un iPhone y necesito aprender a usar, ¿verdad? Maestro, digo, en serio. Y me enseñan teniendo 6, 7 años y ya saben muchísimo más que yo. Y eso porque el cerebro se modifica desde el ambiente. Entender los misterios del cerebro. No todo el mundo cree que puede permitir entender al niño que aprende. Y hay muchos, ¿verdad?, que dicen que es innecesario completamente que el profesor sepa de cerebro para poder enseñar. Pero eso no es así, y ya lo vemos. Si cómo diseñas un padre si no conoces a tu madre. La mejor manera de enseñar es conociendo quién es el que en definitiva aprende. Y el que en definitiva aprende es aquel órgano que está al interior de un niño que vive, que ríe, que juega, que llora, que sufre, que está contento. Conocer el cerebro nos hace ser mejores educadores. Pero conocer qué,
conocer qué decir, porque muchas veces cuando yo hago un curso de neurociencia, he escuchado que alguien dice, oye, ¿de qué vivimos? No tengo idea de decir una profesora ahora, no sé, pero nos irán a hablar del potencial de acción, del calcio, cómo entra el calcio, cómo sale el potasio, no tengo ni idea. ¿Qué tenemos que conocer del cerebro? Indudablemente que hay muchos aspectos del cerebro que a lo mejor el profesor no necesita conocer, pero hay otros aspectos que sí es fundamental conocer y que nos va a transformar en un mejor educador, en un educador con efectividad docente. ¿Qué es lo que debiera conocer? Yo he colocado aquí una lista de lo que pienso que es conveniente que el profesor no conozca. Y acá tenemos como de la A a la Z, ¿verdad? Lo fundamental es conocer la estructura, no toda la estructura cerebral, no toda la microestructura, pero conocer lo básico de la estructura. Las funciones cerebrales, que son funciones específicas. Muchas de ellas las compartimos con los mamíferos superiores, pero otras nos pertenecen por derecho, las hemos ido adquiriendo a través de la evolución y son el desarrollo es fundamental, porque ya lo decía la colega que me precedía, el profesor y el alumno en esta diada interactiva son una paradoja, porque el profesor se enfrenta a sus alumnos con un cerebro ya maduro y los alumnos se enfrentan al profesor con un cerebro en pleno desarrollo. El error más grande es hablarle al niño como si tuviese un cerebro ya desarrollado como el niño. Si ustedes leen, por ejemplo, el currículo nacional, o el currículo reformado ya y el que plantea sus primeras páginas, van a ver que está oculta entre líneas una falacia. Y esa falacia es que se pretende desde el currículo que el profesor le hable al cerebro ya desarrollado del niño. No considera el factor desarrollo. Y aquí es donde está, yo diría, el drama, la tragedia de lo que tiene que hacer el profesor en el aula, transformando el currículo, la teoría del currículo en una práctica educativa. Porque el profesor tiene que hablarle a un cerebro desarrollado. Y otra cosa, conocer la alquimia cerebral. El cerebro es una sinfonía de alquimias, está permanentemente haciendo alquimias. Y una de estas alquimias es cómo se transforman los talentos, esa simiente que se planta en ese suelo fértil, cómo se transforma en habilidades, cómo se transforma en competencias. Uno de los mensajes que yo les quiero dejar hoy día es que yo pienso verdaderamente que los chicos aprenden de mentira cuando no desarrollan competencias. Que cuando el profesor sabe de cerebro, ese profesor es muy efectivo, muy ágil en enseñar estrategias. Y finalmente, aprender, el profesor, que el cerebro está al servicio del aprender en la vida y del aprender en la escuela. Los niños siempre están haciendo dos aprendizajes de manera paralela y de manera complementaria. Están aprendiendo para la vida y en la vida están aprendiendo para responder a los desafíos de la escuela. Vamos viendo entonces uno por uno, así, dentro de lo que uno en una hora te puede decir, ¿verdad? Porque una hora probablemente es como el antipasto. Solo después la cena no viene. Va a venir un día, obviamente. Va a venir a hablar de todo. Hacemos algo de esto. Voy a resumir indudablemente, podríamos decir, qué es lo que yo siento a lo largo de mi trabajo con profesores, que es importante que los profesores conozcan de la estructura cerebral. Que el cerebro nuestro se parece al de los simios, pero no es tan igual. ¿Por qué razón? Porque tenemos dos hemisferios cerebrales que ven acá, que son anatómica y funcionalmente diferentes. En los simios también hay diferencias, pero las nuestras son muy potentes. Estos dos hemisferios que en apariencia, si uno los mira con una mirada macro, porque iguales, son diferentes. Interconectados entre sí, como decía mi predecesora en el escenario, es muy difícil hablar de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho porque se interrelacionan entre sí, conectados entre sí, profusamente interconectados con las zonas subcorticales y con un órgano que está apareciendo, instalándose en el escenario de las neurociencias y, como quien dice, arrasando, así como arrasó Justin Bieber o la Madonna, se está
instalando como un personaje protagónico y que es el portentoso cerebelo. Entonces, tenemos que se interconectan entre sí con los hemisferios cerebrales, se interconectan con las zonas subcorticales y con el cerebro. Esta es la estructura que es necesario conocer y nos podríamos pasar de dar un magíster de 2 años y una maestría de 2 años conociendo solamente la estructura. Fascinante. Las funciones, cuando la estructura está viva, palpitante y sana, van surgiendo las funciones. Y las funciones cerebrales van surgiendo a lo largo del desarrollo. Y como que le decía, no me acuerdo tu nombre, Rosana, que sé que puse Cristina, por eso no me atreví así. Rosana nos decía, estas funciones van apareciendo a lo largo de los primeros 20 años de la vida. ¿Cuáles son estas funciones? Yo quisiera referirme a aquellas que para el profesor no pueden faltar en su bagaje de dominio de lo que va a ser, de su praxis pedagógica. Primero, hablemos de algunas funciones que están más lateralizadas a la derecha, las funciones del hemisferio derecho. Las funciones del hemisferio derecho se sustentan en el percibir. El hemisferio derecho es el hemisferio de la percepción directa de la experiencia, a través de los órganos de los sentidos. Desde la percepción de la experiencia directa, el cerebro derecho imagina y sueña. Nosotros estamos permanentemente imaginando y soñando. Y ustedes saben que los TDAH, o nosotros aquí decimos síndrome de déficit atencional, a lo que más se dedican en el aula es a esto, imaginar y soñar. El profesor no, el profesor generalmente deja los sueños y la imaginación un poco en segundo plano. Crea realidades nuevas. El hemisferio derecho está permanentemente creando realidades nuevas porque no tiene fronteras su creatividad. Es una creatividad libre. Recrea, manipula y transforma el espacio. Percibe y crea ritmos y melodías. Y ya vieron ustedes cómo Juan nos hizo percibir, ¿no? Lo que nos está enseñando, creando movimiento, ritmo y melodía. Conoce la emoción. El hemisferio derecho es esencialmente emotivo. Por eso se dice que el hemisferio derecho es esencialmente infantil y femenino. Porque los niños y las mujeres son esencialmente emotivas. Los hombres también, pero no se lo permiten. Esa es la única diferencia. El hemisferio derecho también es el hemisferio, la parte de nuestro cerebro que nos vincula con los demás y que nos permite comunicarnos sin necesidad de palabras. Y yo creo que muchos de ustedes han visto en YouTube ese video genial de estos gemelos de un año de edad, en los cuales uno de ellos pierde el calcetín y le cuenta al otro que no tiene un calcetín. Y el otro lo reprende y le dice, pero ¿cómo puedes haber perdido un calcetín? Pero todos estudian nosotros sin palabras. Y tienen un año de edad, por lo tanto, no se desarrolla todavía el cerebro. Archiva vivencias emocionales y las está asociando permanentemente en placer y al dolor. Ya hemos escuchado a Rosana, las reacciones de huida, de paralización, de defensa asociadas al dolor y las reacciones de nuestro cerebro de acercamiento, de motivación y de goce asociadas al placer. Y el procesamiento del hemisferio derecho, no olvidemos nunca, es activado desde las emociones. Por lo tanto, el entorno resonante desde lo seguro, desde lo emocionalmente protegido, es fundamental porque nuestro hemisferio derecho está aprendiendo desde las emociones. En cambio, el izquierdo tiende más a una actividad más real, más desprovista de emoción, o más fría, que es fundamentalmente el izquierdo simboliza, es como nuestra gran calculadora electrónica, esa que usan los ingenieros, los que dan ingeniería, conceptualiza, objetiva la realidad del hemisferio derecho es una realidad subjetiva teñida de emociones, de sueños, de fantasías, en cambio el hemisferio derecho la tiende a objetivar, es analítico, aplica leyes, el hemisferio derecho no aplica leyes, es libre, tiene formato libre, aplica una lógica, secuencia, cada vez que estamos secuenciando, ordenando, temporalmente estamos funcionando predominantemente con el hemisferio izquierdo,
deduce, es altamente deductivo, compara, mide y temporiza, introduce el factor tiempo. En cambio, el hemisferio derecho deja fuera el factor tiempo. Cuando nosotros soñamos, a veces creemos que hemos soñado una historia eterna. Hemos soñado unos minutos, o un minuto, una enorme historia. El tiempo no cuenta para el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo, a diferencia del derecho, tiende al dominio emocional. El control cognitivo de las emociones lo hacemos desde el hemisferio izquierdo. Bueno, esta es la estructura y sus funciones. En términos generales, no, porque obviamente podríamos decir mucho más. Con esto se entiende el profesor. Y cuando Rosana hablaba de estilos de aprendizaje, en realidad lo que estamos diciendo es todo el cerebro, derecho e izquierdo, al servicio de la mente. Intervene el profesor con una palabra, él llega al hemisferio derecho de uno de sus alumnos y activa un retorno doloroso. Con una palabra lleva al hemisferio derecho del otro alumno y lo motiva y despierta su goce de aprender. Eso es lo que hace tan difícil enseñar. Si nosotros le enseñáramos a robots, bueno, indudablemente que sería infinitamente más fácil. Es así como, entonces, desde la estructura y desde las funciones del cerebro, nuestro cerebro se organiza en lo que llamamos las mentes. Dos mentes esenciales, de las cuales podemos ir derivando muchas otras. Una mente al servicio de la experiencia directa, una mente que percibe, que imagina, que sueña, que recrea, que transforma la experiencia permanentemente, sin fronteras, sin límites, y una mente lógica conceptual. Cada vez que tus niños vienen al aula, se enfrentan a ti como profesor, como líder, con sus dos mentes, y tú tienes que saber llegar a estas dos mentes. Como decía Rosana muy bien, si solamente te mueves durante las 8 horas de clases en la mente, con las mentes lógico-conceptuales, has omitido a muchos que esa mente lógico-conceptual les resulta trabajosa, les resulta difícil, les resulta ardua, les resulta desmotivador. Pero si has llegado paso a paso a la mente conceptual y luego has pasado a la mente al servicio de la experiencia, entonces estamos enseñando bien. ¿Por qué yo me dediqué a esto? Yo me dediqué a esto porque yo crecí en una casa donde veía esto en acción. Yo crecí en una casa con tías, no me crié con mis padres, con tías, maestras, profesoras, maestras normalistas. Había varios de distintos tipos. Tenía una profesora de piano, loca, en nivel de ella, maravillosa. Dos profesoras normalistas de enseñanza primaria, como se llamaba en ese momento. Una profesora de, ¿cómo se llamaba en esa época? La educación de la cocina, economía doméstica. Entonces, los olores que llegaban de la cocina nos estaban preparando su receta para enseñar a los chicos. Y como en todo hogar de profesores mandábamos el dinero, y además tenían que hacer clases privadas en la tarde. Y yo, con 3 años, 4 años de edad, pegaba una hija a la puerta y veía entonces cómo mis tías hacían clases. Y recuerdo haber visto una de mis tías, profesoras normalistas, que le dije está loca. Y después dije no, que estaba cruzando la mente conceptual y la mente derecha de sus alumnos muy bien. Y dijo esto, le dijo una niñita que le estaba enseñando a leer, le dijo, mira, para comprender la lectura, era una chica ya de 9 años que no aprendía a leer, para comprender la lectura es muy importante fijarse en los silencios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, me dijo. Desde la gramática, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense ustedes, desde la gramática. Y cuando tú fijas esto, estás entrando a la mente conceptual. Estás invitando al niño a ponerse en el concepto que es gramática. Dame tu brazo. Entonces vamos a leer un texto y vamos a ir caminando. Vamos a ir caminando, y de repente pausa. Si vamos caminando, pausa más, un poquito más larga. No me sueltes el brazo. Si vamos leyendo, si vamos caminando, pausa larga. ¿Qué es esto desde la gramática? Signos de puntuación. Porque si tú no entiendes, no respetas los signos de puntuación, no vas a comprender lo que es. ¿Qué estaba haciendo? Kinestésico, rítmico, porque era como un bailecito. Bueno, eso es la manera de entrar a las dos mentes. Y eso es el
los talentos que trae el niño. Al menos 10. Recuerden que Gardner partió con 7 a los fines de los 80. En los 90 agregó 8. Al comienzo del siglo XXI agregó 9 de talento existencial. Y Céspedes agregó 10. Agregó. Y tengo ganas de agregar unos 11, porque ya vamos. Al menos 10. ¿Cuáles son estos talentos? Lo que Gardner llamó inteligencias múltiples y que vamos a decir que configuran lo que son los estilos de aprender. Alguien puede aprender imaginando, otro aprende conceptualizando, otro aprende simbolizando, etc. ¿Cuáles son rápidamente para aprovechar bien el tiempo? Miren ustedes, ¿qué tendencia más me falta? Siempre le damos importancia al lingüístico, pero no digamos que es el primero en el ranking, porque cada niño tiene un ranking personal. Talento lingüístico, talento lógico-matemático simbólico y talento lógico-matemático espacial. Por lo tanto, miren, lógico-matemático simbólico y lógico-matemático espacial. Hoy día la lleva el lógico-matemático espacial. Y por eso cada vez más les cuesta a los chicos aprender la matemática escolar, que es una matemática de comienzos del siglo XX, para formar contadores, para formar gente que ayudara al comercio, a la industria, operatoria. Pero los chicos hoy día piensan matemáticamente de manera espacial. El talento kinésico, el talento del movimiento kinestésico, el talento naturalístico, aprender de la experiencia directa, el contacto con la naturaleza y, perdón, algo pasa aquí, vamos para atrás, se volvió un poquito loquito. El talento espiritual, el interpersonal social, el talento de la vinculación y de la comunicación, el talento intrapersonal o reflexivo, el musical y el espacial. Como pueden ver ustedes, un abanico, un ramillete de talentos que van a dar un paso a los estilos de aprender, a las modalidades de aprender. Cada niño viene dotado de todos estos talentos. Sin embargo, para que estos talentos fructifiquen, hay que esperar la mano del ambiente, la mano del entorno, que puede ser una mano generosa, puede ser una mano terriblemente egoísta o puede ser una mano demoledora. Y los talentos quedaron aquí esparcidos y no se llegaron a desarrollar. Distribuyéndolos en el cerebro, con una cierta licencia didáctica, porque a lo mejor no están así. Pero veamos, al lado derecho se van 6, ojo. El del Pedro, el izquierdo solamente tiene 3. Y un talento, vamos sumando 9, y un talento lo vamos a colocar en algún lugar innominado, todavía aunque ya la neurociencia sabe exactamente dónde está, que es el talento espiritual. Pero por ahora coloquémoslo así, flotando en música. Bueno, quiero que observen estos minutos para que vean la importancia que tiene que el profesor domine en sus técnicas, en su didáctica, todas las formas de enseñar y sobre todo dando importancia a aquellas 6 formas de enseñar y 6 estilos, modalidades de aprender que generalmente son ignoradas. ¿Por qué razón? Porque son las 6 más importantes. Fíjense en el número y además en la aparición. Estos 6 talentos ya vienen programados en nuestro cerebro antes de nacer. Veamos cuáles son esos potentes ignorados. Yo digo siempre, y esto muchos que han ido a mi curso saben esta anécdota, que es real. Viene el niño a la casa con la libreta de calificaciones, cabizbajo y con la libreta escondida detrás de la espalda, ¿no? Y el padre le dice, a ver, pásame tu libreta de calificaciones. Y vamos a ver, ¿cómo estuviste este semestre? Y el niño se la pasa como ungido. A ver, lenguaje, insuficiente. Matemáticas, casi insuficiente. Inglés, un desastre. Historia, horror. Pero ¿cómo es posible? Le dice. Y luego sigue mirando y dice, menos mal, los de abajo de sala. ¿Quiénes son los de abajo? Música, arte, educación física, tecnología, religión, en fin, los de abajo de sala. Pero lo dice despectivamente, como diciendo, eso que no tiene ninguna importancia de sala, pero eso que no tiene
porque es la base de todos los aprendizajes. Los aprendizajes con verdadero sentido se llevan a cabo desde esto, desde el ritmo, la melodía, el establecer relaciones espaciales, aplicar la lógica espacial, el movimiento, lo kinestésico, la comprensión profunda de los fenómenos naturales y las capacidades comunicativas y vinculares. Es decir, el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es la más poderosa herramienta al servicio de enseñar y al servicio de aprender. El dilema es que, como decía Rosana, si tú usas solo una modalidad, la que te enseñaron o la que te queda más cómoda, dejas afuera todas las demás. Este es el gran desafío del siglo XXI. Un profesor polimodal, multimodal, tratando de llegar a cerebros y a mentes poli o multimodales. Ese vendría a ser el desafío. En cambio, el hemisferio izquierdo, por supuesto muy importante también, nos provee de tres talentos. El talento verbal psicolingüístico, que es el que durante todo el siglo XX la llevó y forma parte del 50% del cociente intelectual cuando se mide, ¿no es cierto? Y decimos, y condenamos a un niño, este es limítrofe, porque no rindió bien en lo psicolingüístico, el 50% ya lo condenó. El talento lógico-matemático simbólico, ojo, el talento lógico-matemático no es solo simbólico, es una parte del talento lógico-matemático simbólico, pero una parte importante es lógico-espacial. Y el talento intrapersonal o reflexivo. Estos talentos son como la simiente. En el gráfico que mostraba Rosana, cuando veíamos la simiente colocada en el terreno, en el suelo adecuado, esos son los talentos. El niño viene, nosotros decimos en Chile, con la marraquita bajo el brazo, vale decir con sus 10 talentos. Sin embargo, esos talentos van a tener que fructificar con el contacto con el ambiente. Estos talentos surgen de las funciones, están en nuestro genoma, así como la simiente, la semilla, tiene escrito en su genoma en lo que va a tener una orquídea, un rosal, una mazorca de maíz, en fin. Pero es el ambiente el que le va a dar forma, el que nos va a moldear. Por eso me encantó, Rosana, cuando tú dijiste, no es la arcilla blanda que vamos a tener que modelar y darle forma, porque no es que esté como decía, la tabula rasa, ¿no? La página en blanco. Ya es algo muy potente. Ustedes han escuchado. ¿Qué tengo en la mano? Un bosque nativo chileno. Mentira, ¿cómo vas a tener en la mano un bosque nativo? Bueno, tengo las semillas. Si yo las planto en el suelo adecuado, voy a tener un bosque nativo. De los talentos, en contacto con el ambiente, van a surgir las habilidades. Y las habilidades son infinitas. Los niños tienen una cantidad de habilidades impresionantes. Nos asombran con sus habilidades. Pero para poder conocer las habilidades de los niños, no tenemos que intervenir. Observémoslos. Simplemente, lo más discretamente posible. Como decía María Montessori, para poder conocer un niño debes hacerte invisible. Hazte invisible, pequeñito, que no te vea y observa. Y te vas a dar cuenta de las habilidades que tiene. Después de 30 y tantos años de trabajar con los niños, yo diría, jamás he visto un niño con retardo mental. Sí he visto niños que han llegado con el rótulo de retardo mental, pero yo no lo he visto ese retardo mental. No lo he visto. Y como ustedes conocen, como muchos de ustedes a lo mejor han ido a otro curso conmigo, ese psicólogo joven, un poquito inexperto, que en Liverpool llegó y golpeó la puerta de la casa de un doctor anciano ya, y le dice, doctor, nosotros sabemos que aquí usted vive en este distrito y usted tiene una hija con retardo mental. Bueno, nuestro distrito está haciendo un estudio, un catastro de todas las personas con discapacidad intelectual para ver qué provisión de servicios de salud le vamos a dar. Yo puedo evaluar nuevamente a su hija, que tengo entendido que ella es una joven. Y el doctor le dice, bueno, está bien, perfecto, evalúela. ¿Cuánto va a tomar? 3 sesiones. Muy bien. ¿Y qué va a hacer? Voy a hacerle un estudio de cociente intelectual para ver en qué rango de retardo mental se mueve. Adelante. Y le evalúa. Una vez que termina, le dice al doctor, he terminado con su hija, efectivamente, ella está en un rango de retardo mental de moderado a profundo. El doctor frunce celos.
¿quiere que le deje el documento? No, le dice el doctor, no es necesario. Pero quiero invitarlo a tomar un café, acompáñeme. Y lo lleva a una sala donde hay un gran piano de cola. Y le dice, mientras yo me tomo el café, ¿usted me podría ejecutar, por favor, el primer movimiento del concierto número 1 para piano de la orquesta de Johannes Brahms? El psicólogo lo mira y le dice, señor, usted me confunde, yo soy psicólogo, no sé tocar piano. Ah, no importa, le dice, entonces mire, póngase al lado del piano, yo lo voy a acompañar y me canta un trocito de El líder de Schubert, La bella molinera. Es que usted me está confundiendo, yo soy psicólogo, no canto. No se preocupe, tómeme el café. Y antes que se vaya, por favor, yo le siento el papelito. Y le escribe en el papel algo. El psicólogo cuando se va lo mira y dice, retardo musical profundo. Obviamente, claro, yo no he conocido un niño con retardo mental. Porque de los talentos surgen las habilidades y Dios nos ha regalado tantos talentos de los cuales podemos crear infinitas habilidades. Los talentos se interrelacionan para generar habilidades ilimitadas. En Nueva Delhi hay un chico de 10 años que vende castillos de flores y habla 15 idiomas. ¿Cómo puede hablar 15 idiomas si tiene 10 años? ¿A qué colegio prodigioso fue? A ninguno, no ha ido jamás a la escuela. ¿Y cómo pudo haber aprendido 15 idiomas? Por la motivación de vender sus flores. Y entonces vende flores en 15 idiomas. ¿Qué es eso? Una habilidad. Pero si tú le das a leer Hamlet en inglés, no puede. Y si tú le das a leer La Divina Comedia en italiano, no puede. Y si tú le vas a leer, no sé, un poema de Musset en francés, tampoco. Eso es una habilidad. Pero la habilidad, que puede ser maravillosa, no te sirve necesariamente para la escuela. Y ojo, que el Currículo Nacional Chileno dice que para que los niños aprendan, les bastan las habilidades. El Currículo Nacional dice así, los alumnos deben tener habilidades y motivación. El currículo le llama, creo que algo así como actitudes. Habilidad y actitud. Y eso basta para aprender. Y eso basta para aprender de mentira. Pero no basta para aprender de verdad. Por lo tanto, necesitamos algo más. Y no lo sabíamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen las neurociencias. Y las neurociencias nos dicen, ojo, no te creas esta, porque es una falacia. No bastan las habilidades, porque las habilidades son para la vida, pero la escuela necesita algo más. Necesita competencias. Ya vamos a llegar a eso. Los talentos en contacto con la experiencia, con la vida, ¿no? Con el entorno, con el ambiente, fructifican y se desarrollan en habilidades. ¿Cómo? ¿De manera desordenada? No. A través de un plan madurativo. Y esto es el otro aspecto que yo insisto mucho y que me encanta cuando hago clases de esto, de este tema, es que el profesor tiene que conocer. El profesor tiene que saber que el cerebro tiene un plan madurativo escrito en el genoma. Y este plan madurativo consiste básicamente en una sucesión de reorganizaciones. El cerebro se construye y se deconstruye armoniosamente a lo largo de los primeros 20 años, a expensas de 3 procesos: podas sinápticas programadas, reconectividades programadas y mielinización. Esos 3 procesos van dando forma entonces a esta estructura prodigiosa y a las habilidades que van a surgir de él. Este plan madurativo, algo que es muy importante que el profesor también lo tenga presente, ocurre en contacto con el ambiente. El genoma provee lo que se llama la pista biológica, ¿no? Y la pista biológica provee a su vez la obra gruesa. Por ejemplo, el niño alrededor del año camina. Eso estaba escrito en su genoma, que iba a tener marcha autónoma. Pero esa marcha es la obra gruesa, ese poder caminar en forma autónoma. De esa obra gruesa, el contacto con el ambiente le va a permitir que sea bailarina de ballet, que sea una diestra artista del skate, o que sea nuestro Tomás González, ¿verdad? Desde los talentos van surgiendo entonces las habilidades
las habilidades van a ser lo que va a desarrollar el ambiente. Esta sucesión de etapas de remodelado cerebral regional tiene una gracia increíble. Cada vez que el cerebro se reorganiza, lo hace pensando en el futuro. Es anticipatorio. El cerebro humano es fuertemente anticipatorio. Se organiza anticipando lo que está por venir. Estas son las llamadas etapas críticas y que son seguidas por las etapas sensibles, en las cuales ahora no va a ser el genoma el que va a transformar el cerebro, va a ser el ambiente. Y el ambiente, en definitiva, ¿quiénes son? Nosotros. El ambiente no es solamente el entorno físico, es el entorno humano, las oportunidades, las experiencias que va a tener el niño. Experiencias y oportunidades que van a enriquecer sus aprendizajes y van a modificar el curso de su desarrollo. Cuando el profesor sabe esto, abre la boca como los dibujitos animados japoneses. Oh, ¿en serio? Así es, claro, así es. ¿Y cuándo intervienes tú? ¿Cuándo interviene el profesor? En todos los momentos del niño. Pero a riesgo de ser un poquito poética, un poquito literaria y poco real, pero yo creo que soy muy real, yo digo, en las etapas críticas, ámalos. En las etapas sensibles, enséñales. Y ese niño va a crecer increíblemente en lo cognitivo y en lo emocional. Cuando tú así inviertes el proceso y te esfuerzas en enseñarles en las etapas críticas y te cuidas en la enseñanza en las etapas sensibles, estás mal formando ese cerebro. Estás haciendo mal tu función docente. Bueno, volvamos a los talentos, a las habilidades. Dijimos, los talentos y las habilidades son para la vida, ¿verdad? Ya hay un niño en Nueva Delhi que habla 15 idiomas sin haber ido nunca a la escuela. Porque eso es una habilidad que le sirve para vender sus canastillos de flores. Sin embargo, para la escuela el niño necesita algo más. Necesita competencias. Competencia es diferente de habilidad. Las competencias, tanto académicas como sociales, son para responder a los desafíos que impone la escuela. Son para responder y tener éxito escolar. Y todos los niños tienen que ir a la escuela, ¿qué pasa con la escuela? Ese es el ideario de todos los gobiernos, ¿verdad? Para que el niño emerja como, después de ir a la escuela, como un ciudadano perfecto, pleno, para responder a los desafíos sociales. Por lo tanto, si un niño va a la escuela, tiene que adquirir competencias, porque si no adquiere competencias, no aprende de verdad. Y el cerebro está allí para ofrecerle al profesor una gama de recursos para que el profesor pueda enseñarle al niño a desarrollar competencias. Las habilidades el niño las desarrolla en contacto con la experiencia, pero las competencias las tiene que desarrollar gracias a la guía sabia de un profesor. Entonces coincidimos con Rosana cuando ella decía: el profesor como líder es un profesor que despierta en el niño los propios procesos de aprendizaje, procesos autónomos del aprender. El profesor no es como se veía en el siglo XX, aquel que coloca el conocimiento envasado y elaborado y listo en el cerebro del niño. Como dice un maravilloso aforismo, dice: el cerebro del niño no es una botella que hay que llenar, es un fuego que hay que encender. Porque al encenderlo, ese niño se activa su propio aprendizaje. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los profesores con los niños? Y esto les digo que yo lo viví mágicamente mientras yo iba creciendo en contacto directo con mis tías, que creo que son las mejores profesoras que he conocido en mi vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Enseñar competencias. ¿Para qué? Para que desde las competencias el niño sea autónomo en su aprendizaje. Estos niños que entrevistó la televisión, que tomaron desayuno con don Sebastián y que, bueno, fueron, no es cierto, estuvieron en primera plana 2 días, estos niños llegaron a donde llegaron gracias a sus competencias. No gracias a que le pagaron un colegio de 500.000 pesos o que le tomaron un universitario desde segundo medio. Se llegaron gracias a sus competencias. ¿Qué son, por lo tanto, las competencias? Las habilidades son la base para adquirir competencias. Entonces el niño llega a la
con habilidades. Y tú, como profesor, debes desarrollar estas competencias. Una competencia académica es distinto de una habilidad. Esto es fundamental. Una habilidad no es sinónimo de competencia, porque una competencia académica puede desarrollarse a partir de distintos talentos y distintas habilidades. Y volvemos al comienzo, volvemos a lo que decía Rosana. El profesor tiene como misión llegar a todas las mentes del niño, al interior del cerebro del niño, a su mente kinestésica, a su mente espacial, a su mente lógica, a su mente lingüística, porque todas esas mentes van a confluir para desarrollar las competencias. Una competencia lingüística no se desarrolla solo desde la habilidad lingüística. Una competencia de comprensión de lectura se desarrolla a partir de la capacidad que tiene el niño de crear espacios mentales en los cuales colocar su imaginación, por ejemplo. O a través de lo kinestésico, en fin. Ya decía Rosana, años después ustedes se van a recordar que hicieron sinapsis con el codo de la persona que estaba al lado. Bueno, ¿se fijan? Eso no es propiamente lingüístico ni conceptual. A mayor número de talentos y habilidades que confluyen, más temprana, más sólida y más versátil va a ser la competencia. Si yo hiciera clases en la educación primaria o secundaria en Chile, yo tendría un ideario simple. Yo diría, mi ideario es que yo quiero formar en mis alumnos competencias sólidas, reales, versátiles y duraderas. Es decir, el verdadero aprendizaje. Y las competencias son de origen multimodal. Una habilidad también es multimodal, pero la competencia es aún más multimodal. Vamos a ver algunos ejemplos para que nos entendamos, porque por razones de tiempo no puedo poner mucho. Ideal habría sido mostrar algunos videos, ¿verdad?, para ver estos niños y sus competencias. Veamos el hemisferio derecho. El hemisferio derecho te provee imagen, te provee rebobina. El hemisferio derecho te va a proveer función, habilidad, competencia. Veamos. Crear imágenes internas, fantasear, imaginar es una función. Jugar es una habilidad. Fantasear, desde crear imágenes internas, es la habilidad. Desde esta habilidad, un niño puede desarrollar una competencia. Por ejemplo, leer con comprensión. Yo nunca olvido a Tomasito, un chico que había tenido un TEL, un trastorno específico de lenguaje, que tenía un léxico reducido porque venía de un sector vulnerable social en Santiago, no manejaba más de 900 vocablos con esfuerzo, sin embargo tenía una prodigiosa comprensión de lectura. ¿Por qué razón? Porque Tomás tenía una resiliencia imaginativa impresionante. Él era un tremendo imaginador y desde la función de imaginar, él desarrollaba una habilidad y esta habilidad le permitía una competencia, leer con comprensión. Desde la imaginación tú también puedes resolver un problema matemático. Y hay niños que son geniales, rapidísimos en resolver problemas matemáticos desde la imaginación. El problema es que no hacer el procedimiento. Entonces el profesor dice, tú copiaste. Tú copiaste, pero no hiciste el procedimiento. Y que no necesito hacerlo, porque lo imaginé, ¿verdad? Y al imaginar lo resuelve. El hemisferio izquierdo, veamos, secuenciar símbolos es una función. Asignar significados, abstraer, generalizar es una función. Construir un lenguaje es una habilidad desde la capacidad secuencial. Yo construyo un lenguaje. Elaborar un pensamiento conceptual es una habilidad desde la capacidad de abstraer. Pero la competencia sería aprender a leer con comprensión, aprender álgebra, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Hay una diferencia. Y yo insisto mucho, a lo mejor es una insistencia excesiva, pero yo digo mucho, el profesor está en el aula para desarrollar competencias. El currículo dice que está para enseñar contenidos. Y no es así, porque los contenidos el niño los puede aprender en sus dos vertientes, información y comprensión, en la medida que ese niño tenga la competencia. Allí está la frase. ¿Cuándo un niño no aprende de verdad? Cuando aprende el contenido como información, pero no lo entiende, no lo elabora. ¿Cuándo el niño aprende de verdad? Cuando el niño aprende desde la comprensión del contenido. Pero para aprenderlo desde la comprensión no necesita al profesor.
necesita tener la competencia. ¿Se fijan? Allí hay una diferencia fundamental. Entonces, para ir terminando, definamos competencia. ¿Cómo podríamos decir qué es una competencia? Me voy a quedar con las competencias académicas y no las sociales que tienen que ver con el saber convivir, con el respeto, con el trabajo colaborativo. Las competencias académicas podemos decir simplemente que son el conjunto de habilidades al servicio de la escolarización. Es decir, ¿te quieres escolarizar exitosamente? ¿Quieres ser puntaje nacional? ¿Quieres tomar desayuno con el presidente de la República? Desarrolla competencias. Desarrolla competencias. Y estas competencias te van a permitir llegar muy lejos. ¿Cómo desarrollo las competencias? Dice un niño. Bueno, a partir de tus habilidades, no abandones tus habilidades, enriquece tus habilidades. Por ejemplo, miren ustedes, tocar un instrumento musical, ser un intérprete de un instrumento musical, te incrementa enormemente la capacidad psicolingüística, las habilidades psicolingüísticas y la habilidad musicomotrices. Un niño puede subir entre 15 y 30 puntos en habilidad lingüística, medida a través del test de cociente intelectual, en la medida que sea un intérprete sistemático, comprometido y entusiasta de un instrumento musical. El yoga, el deporte, ciertos deportes, en fin, permiten incrementar, adquirir competencias. ¿Cuáles son estas competencias? Nosotros en INASMED es el instituto donde trabajamos y hacemos investigación, hemos dividido las competencias en tres grandes niveles. Las competencias de alfabetización. Aquí hay que tener cuidado que no es la competencia de aprender a leer, ¿verdad? Que en Chile se creía mucho antes, se decía alfabetizar a adultos, enseñarles a leer. No, alfabetizar es todo lo que tú vas a hacer a través de la lectura y de la escritura a lo largo de todos tus años escolares. Competencia de matematización y competencia de administración intelectual y social. Y aquí, enseguida vamos a ver que entra lo que hablaba Rosana de las herramientas mentales. El profesor tiene que desarrollar las herramientas mentales en sus alumnos, las tiene que enseñar. El niño tiene la base, tiene la función para poder hacerlo. Aquí tenemos un esquema un poquito más claro, competencias de alfabetización, de matematización y de administración cognitiva. Vamos a verlas rápidamente porque esto nos daría para 2 años, como les digo, de magíster en neurociencias al servicio de la educación. Las competencias de alfabetización. Vamos viendo cómo se van desarrollando. Primero, aprender a leer. Aprender a leer es una competencia. No basta con aprender a leer. Yo tengo que aprender bien a leer. Y ustedes pueden estar de acuerdo conmigo. Yo, desde las neurociencias, soy contraria a que todos los niños por decreto tengan que aprender a leer a los 5 años. Porque los niños tienen un margen de aprender bien a leer como competencia de los 5 a casi finalizando los 7. Por supuesto que pueden hacerlo como una habilidad, pero como una competencia tendríamos que entrar a discutir. Una vez que aprende a leer, comprender lo que se lee y comprenderlo bien, comprenderlo a cabalidad. No comprender solo lo obvio, sino que comprender lo tácito, comprender lo oculto, comprender lo complejo. Elaborar de modo crítico lo que se lee, crear a partir de lo que se lee, expresarse oralmente, expresarse por escrito y aprender otras lenguas. Profesor de primero a cuarto de básica, de secundaria, de primaria, ¿cuál es tu función como profesor? Esto. Los contenidos son secundarios. Si tú crees que el contenido es lo fundamental, estás equivocado. Porque si tú crees eso, entonces tú crees en que lo importante a lo largo del año escolar es pasar el programa. ¿Verdad? Esto es lo fundamental. Y tú puedes pasar el programa centrándote en esto. No creen que es fácil, pero se puede, con dificultad se puede. Competencias de alfabetización, competencias de matematización. Las nociones prematemáticas con las cuales el niño tiene que llegar a primero básico y que son fundamentales en la educación prebásica. La numerosidad, concepto de número, que es tremendamente complejo, muy complejo, y hay que saber enseñar. El profesor de educación básica tiene que saber muy bien enseñar números, y para eso el niño te provee de 10 talentos para enseñar números, imagínense. Tiene una cantidad enorme de recursos para poder aprender números. Enseñar operatoria, algoritmos,
Esto se hace desde antes de kinder, pre-kinder, ¿no?, a lo largo de toda la enseñanza, ojalá básica. El niño ojalá llegue a la secundaria elaborando hipótesis y sabiendo resolver problemas. Un ejemplo que yo pongo siempre cuando un niño dice: no, si yo aprendí matemáticas. Ya, ¿en qué curso estás? Séptimo de básica, no sé, el primero de secundaria. ¿Y podría resolver un problema de fracciones? Obvio. Le hago un problema de fracciones, no lo puede resolver. No, esto a mí no me lo han enseñado. Muy difícil. Pero ¿cómo no dice que sabe fracciones? Sí, pero no lo puede resolver entonces. Es que esto es muy difícil, muy complicado, a mí no me lo han enseñado. A ver, para que nos entendamos, cuéntame, ¿qué es una fracción? ¿Tú sabes lo que es una fracción? Obvio que sé. ¿Qué es una fracción? Mira, poní un número arriba, un número abajo y pasás una rayita. Eso es una fracción. Entonces tú dices: este niño no está matematizado, no tiene la competencia matemática que vendría a estar aquí, ¿no?, en la parte como de, por ahí está, el aprendizaje conceptual de la matemática. Y finalmente, las competencias de administración, que son las herramientas mentales que tenemos que enseñárselas a un niño. El niño tiene los recursos para las competencias, pero la competencia yo se la tengo que enseñar. ¿Y qué es en el fondo las competencias de administración intelectual? Saber aplicar estrategias de aproximación a una tarea intelectual para resolverla en forma exitosa. Como decía Rosana, un desafío, y yo lo enfrento con ganas, con entusiasmo, porque tengo los recursos para poder resolverlo. ¿Y cuáles son esos recursos? Las estrategias. En la base de las competencias de administración cognitiva están las funciones ejecutivas. Por lo tanto, cuando el profesor trabaja esta dimensión de las competencias, ese profesor está desarrollando el cerebro de sus alumnos de una manera fenomenal. Está enriqueciéndolo cognitivamente, porque está trabajando con lo esencial del cerebro, que son las funciones ejecutivas. Y además, el profesor está desarrollando las habilidades de carácter. Y a través del desarrollo de las competencias de administración, está haciendo un tremendo servicio al desarrollo de la inteligencia emocional. En otras palabras, cuando el profesor trabaja estas tres competencias, ese es un profesor con altísima efectividad docente. Las habilidades, por lo tanto, resumiendo, no bastan para tener éxito académico. Cuando decimos aprender de verdad, estamos diciendo aprender desde las competencias, no desde las habilidades. Aprender desde las competencias te permite aprender de manera sólida, permanente, eficiente, versátil. Cuando un niño aprende de verdad, es un niño que sus aprendizajes le sirven para cualquier situación, incluso extraescolar, para mostrar su cultura, para conversar con adultos, para lucirse en la casa, ¿no?, que sabe sobre los egipcios, sobre las pirámides, en fin. El 97% de los niños muestra grandes habilidades. Aquí está la falacia del currículo, ¿no?, el creer que bastan las habilidades. Sin embargo, si nosotros creyéramos que bastan las habilidades para tener éxito escolar, el 97% de los niños deberían tener éxito escolar. El 97% de los chicos que egresó de cuarto medio en 2012 debería haber sacado más de 750 puntos en las pruebas de selección universitaria. Sin embargo, el 97% de los niños no muestran éxito académico y no aprenden sólida, eficiente y versátilmente. Es decir, aprenden de mentira. ¿Dónde está el secreto? El secreto está, vuelvo a decirlo, en las competencias. La escuela, por lo tanto, debe perseguir como objetivo desarrollar competencias en sus alumnos, porque de esa manera van a aprender de modo real. Lo que yo vi en mi casa mientras crecía, viendo a mis tías trabajar, lo que yo vi fue el desarrollo de competencias. La originaria educación de las escuelas normales, que después fue cambiando un poco, pero la originaria formación de las escuelas normales era la formación de competencias, no era la enseñanza de contenidos. ¿Cuándo los contenidos cobran relevancia? Cuando la carrera de pedagogía se profesionaliza y llega a las universidades. Eso que pudo haber sido un tremendo paso en la profesionalización del profesor fue también
una pérdida, fue también algo negativo, porque se comenzó a poner énfasis en los contenidos, porque para la educación universitaria lo más importante es la teoría. Y cuando tú eres profesor, te das cuenta que la teoría no te sirve de nada si no tienes la praxis. Y la praxis, bueno, la praxis es algo de uso propio. Entonces, cuando el alumno desarrolla competencias, no solamente aprende de verdad, aprende disfrutan aprendiendo. Y el sueño de todo profesor y de todo colegio, porque este es el sueño de todos los colegios de Chile, cuando dicen somos colegios de excelencia académica, es que el alumno autogestione sus aprendizajes de forma temprana. No puede ser que en este país, que se considera el umbral del desarrollo, todavía en la enseñanza media, los alumnos sean dependientes del profesor. No puede ser que chicos de 16, 17 años no sepan autogestionar sus aprendizajes. Y la única autogestión que hacen es ir al rincón del vago y bajar el trabajo completo. O ir a monografía.com. No puede ser. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo ya les he dado una lista de lo que al menos nosotros en INASMED, Gloria Silva, Lilian Cohen y yo creemos que es lo que está faltando en Chile. El énfasis en el desarrollo de las competencias. El modelo de neurociencias aplicadas a la educación garantiza entonces que el profesor pueda desarrollar en sus alumnos competencias académicas sólidas. Garantiza también, y esto lo que ustedes van a ver a lo largo de todo este día, en manos de nuestros colegas que nos visitan, permite que el profesor se atreva a innovar metodológicamente. La innovación metodológica hoy día es una necesidad fundamental, porque tenemos alumnos cerebralmente distintos y mentalmente distintos a los alumnos del siglo XX. Y además, permitir que logre la más alta efectividad docente, que es lo que define a un país como un país desarrollado. Un país no es desarrollado por sus índices económicos, es desarrollado por sus índices en educación. Y la educación recae en manos de sus profesores.